Ya, vamos a grabar y vamos a compartir. Aquí, esto. Ya, si hay alguien que se intente conectar y yo no veo, me avisa, por favor. Ah, mira, ahí justo Ivana nos puso los porcentajes de las evaluaciones. Súper. Ya. Después vamos a retomar esa información. Entonces, lo último que quedamos la semana pasada fue en el concepto de memoria de corto plazo, que recuerden que dentro de la memoria de corto plazo se puede encontrar también como memoria inmediata, memoria de trabajo, memoria operativa. Dentro de cualquier documento que ustedes vayan a leer, cuando aparece esa información, hace referencia a exactamente lo mismo, ¿ya? Y luego tenemos acá los conceptos de memoria eh, categorizados según el tipo de contenido que uno está almacenando. ¿Alguien más quiere entrar de nuevo? ¿Ya? Entonces tenemos aquí la memoria declarativa o explícita y la no declarativa o implícita. Básicamente esto tiene que ver con la intencionalidad con la cual ese recuerdo o ese proceso que se va a transformar en memoria es aprendido, es almacenado y es evocado. Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la memoria declarativa o explícita, tenemos dos tipos dentro de este tipo de memoria, que es la episódica y es la semántica. Y dice que son aprendizajes que se evocan de manera consciente. Y aquí aparece en términos un poco enredado, pero básicamente está la episódica y está la semántica. La episódica tiene que ver con los hechos que uno ha vivido, ha experimentado, y dice ahí código temporal y espacial porque están evocados específicamente a un tiempo y un espacio determinado. Por ejemplo, cuando yo les pido ahora, por ejemplo, recuerden qué fue lo que hicieron hoy entre las 8:30 y 9 de la mañana. ¿Qué hicieron? Estuvimos en clase. Estuvieron en clase, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿usted por qué se acuerda de eso? Porque fue un suceso que usted vivió. Ahora, por ejemplo, les pregunto, ¿alguien podría mencionarme qué fue lo que hizo para su cumpleaños del 2017? Yo, Ya, una once en mi casa con unos amigos, éramos 15. ya. Eran 15 personas, ¿cierto? Una once con té, me imagino, con agua, con café, Obvio, era una once. con galletas de soda, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, Sí. muy bien. Entonces, usted se acuerda de eso porque fue algo que usted lo vivió y lo puede en el fondo evocar o determinar en un espacio y en un tiempo específico. A esto se refiere con episódica, que usted también puede hablar de ello o puede describirlo de manera explícita. Y también está la semántica, y esta semántica dice aquí código verbal y sucesos impersonales. ¿Qué significa eso? Significa específicamente que lo que uno aprende ahí son significados de ciertas cosas. Habla de código verbal porque en el fondo a mí me lo enseñan, se supone, a través del lenguaje oral y que yo soy capaz de evocar esa información a través del lenguaje oral. Y dice que son sucesos impersonales porque en el fondo no es algo que a mí me pasó, sino que es algo que yo sé sobre algo. Por ejemplo, que alguien me pueda definir lo que es la conciencia fonológica. ¿Qué es lo que es? ¿Quién me la puede definir? ¿Saben lo que es la conciencia fonológica? La han visto en clase, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ya, ¿qué es lo que es la conciencia fonológica?
Es una habilidad, Ya, esa es una característica de la conciencia fonológica, pero ¿qué es lo que es? es una habilidad que nos permite como usar, manipular cómo está compuesto una palabra, o sea, con los sonidos. Ya, Y ¿qué hay más? como 4 niveles. Ya, a ver cuáles son esos niveles, que eso yo no lo sé. Ay, no me acuerdo. Estaba la silábica, intrasilábica, fonética y otra que no me acuerdo. Ya. Esa información, en el fondo, usted sabe que la tiene almacenada, pero lo tiene, por ejemplo, almacenado algunos elementos de esa semántica a modo general, y hay otros elementos que son más específicos que, si bien los conoce, los maneja, no los tiene completamente eh, almacenados para poder evocarlos, pero sí sabe que existen, si los ve, los puede identificar. Entonces una cosa es como almacenarlo para identificarlo, y otra cosa es almacenarlo para poder evocarlo. Entonces, el concepto de conciencia fonológica, que por eso yo le hago estas preguntas, porque son muchos conceptos que nosotros usamos dentro de la carrera de manera casi innata. Hemos oído hablar de estos conceptos, pero cuando yo tengo que explicar qué es ese concepto a otra persona, y supongamos explicarle la conciencia fonológica a alguien que no es del área de la psicopedagogía, por ejemplo, de la educación especial, y usted necesita que esa persona lo sepa para que lo aprenda, es diferente, es distinto. Profe, Dígame, hay una compañera que está intentando ingresar, no me aparece aquí. ¿Quién es? Lucía. Lucía Cabrejo me dice que está dentro ya de la sala. Ah, no sé. Me aparece aquí, dentro de los Ya. participantes. Así que dígale que active su micrófono, no sé, pero a mí me aparece acá en participantes. De hecho ahí se fue. Ya, a lo mejor va a tratar de aparecer de nuevo, pero me aparecía recién. Ya, gracias por avisar. Ya, entonces tenemos la memoria episódica, que son de eventos, de sucesos que han sido experimentados o vivenciados por el sujeto o la persona. Y tenemos la memoria semántica, que tiene que ver con código verbal, dice ahí, en el fondo a través del lenguaje oral o escrito, y sucesos impersonales. Es decir, en el fondo, usted no ha vivido la conciencia fonológica, no ha experimentado en su vida así como, oh, hoy día me pasó la conciencia fonológica, sino que en el fondo el concepto es un concepto de la conciencia fonológica, y ese como concepto es lo que usted le han enseñado y usted ha almacenado en su memoria de largo plazo. Esa es la diferencia. Entonces dice ahí, mire, regiones prefrontales son decisivas para la recuperación controlada de la información. ¿Y qué habilidades se encuentran dentro de la memoria de las regiones prefrontales? La función ejecutiva. Las funciones ejecutivas. Y aquí dice en el fondo que la memoria declarativa o explícita son aprendizajes que se evocan de manera consciente. Por lo tanto, tiene relación que estén en el lóbulo prefrontal, porque en el lóbulo prefrontal están nuestras habilidades de la conducta, que en el fondo a nosotros nos permiten adecuarnos al contexto. La habilidad de planificación e inhibición parten en juego ahí. Entonces, por lo tanto, yo digo, esta información está relacionada con lo que me están pidiendo, entonces la voy a decir ahora, y esta otra información que yo sé no la voy a decir ahora, por muy interesante que sea. Entonces, tiene relación que estén ubicadas y que sean las mismas áreas las que en el fondo las controlen, porque están almacenadas ahí con, recuerden, nuestro cerebro social, o la parte social nuestra que tiene que ver con el lóbulo prefrontal. Porque, por ejemplo, si usted a lo mejor tiene ahora algún cagüín muy interesante o sabe algo que le pasó a alguien y que se muere por contarlo, pero usted dice, no, no lo voy a contar ahora porque en la clase no están hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. O supongamos que yo le haya dicho, acuérdese qué fue lo que hizo en su cumpleaños el año 2017, y a lo mejor usted se acordó de algo y dice, ah, no, mejor eso no lo cuento, entonces me quedo callado. Entonces tiene que ver también con de qué manera usted evoca esos conocimientos o esos recuerdos. ¿Ya? Así que sigamos. Ya,
Lucía no ha vuelto. Ah, sí, ahí aparece de nuevo, Lucía Cabrejo. Ahí está. Sí, ahí estoy, profe, gracias. ¿Por qué le gusta engañar a la gente? Ah, si estuvo siempre aquí. No, recién estoy. Ya, qué bueno que volvió. Ya, y luego dentro la misma categoría de la memoria según contenido, tenemos la memoria que se llama no declarativa o implícita. Entonces, dentro de esa dice que es no asociativa o... Si te conviene o no, tipo. Pongan en silencio los micrófonos, por favor, para que no se le cuele nada, como en la segunda clase que tuvimos de funciones ejecutivas, que a alguien se le coló un improperio más o menos, que no me acuerdo quién fue, pero para que no le pase eso, deje los teléfonos muteados, o sea, los micrófonos. Profe, Dígame. una consulta. Lo que pasa es que usted acá puso como separado la no asociativa y la procedimental, pero cuando yo busqué esto me sale como que es lo mismo. Sí, es que son sinónimos, en este caso. Lo puse como sinónimo. Ah, ya. Sí. Yo había entendido como que eran dos tipos. No, es lo mismo, básicamente. Lo que importa más que nada que en este caso el tipo es o sea, lo que aparece aquí como no asociativa o procedimental es que es un tipo de memoria no declarativa. Eso es Ya. lo que importa en este caso, y dentro de eso está esto que es no asociativo o procedimental, porque en el fondo tienen que ver con, como aparece aquí, aprendizajes de los cuales uno tiene conciencia de su adquisición. A ver, ¿qué me podría dar ejemplos de lo que aparece aquí? Por ejemplo, andar en bicicleta, Ya, ¿por qué podría ser eso en bicicleta? porque es como algo que yo sé, pero es algo, por ejemplo, al momento de yo andar en la bicicleta lo recuerdo como de forma involuntaria, algo inconsciente, como una habilidad que ya la tengo como aprendida, entonces no digo así como, voy a recordar cómo pedaleo, sino que es como involuntario. Ya, ¿y usted nació aprendiendo a andar en bicicleta? No. No, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí con la bicicleta cuando usted se subió por primera vez a una bicicleta e intentó aprender? Me caí. Se cayó, ¿cierto? Sí. Pero usted dijo, ah, no, pero si se anda así en bicicleta, lo voy a aplicar y voy a seguir andando en bicicleta, o hubo alguien que le enseñó, le dijo, no, mira, tienes que andar un poco más rápido, mantener el equilibrio, por ejemplo. Sí, sí, pero o sea, yo creo que a medida que uno va como practicando y repitiendo la actividad, como que se hace implícito. Sí, porque una cosa, recuerde que tiene que ver, en estos tipos ambos, porque bueno el ejemplo que coloca, según el tipo de contenido, tiene que ver cómo yo lo aprendo, pero también cómo yo lo evoco. En el fondo, lo más Claro. probable es que cuando yo tenga más automatizada de mejor manera el proceso de andar en bicicleta, yo después lo pasa a ser un tipo de contenido que es procedimental solamente, porque en el fondo no tengo que estar pensando en todos los pasos, en cómo se anda en bicicleta, sino que en el fondo es algo que ya pasa a mi memoria motora y lo ejecuto solamente. Por lo tanto, Claro. y va a implicar menos recursos atencionales y menos memoria de trabajo al momento de realizar esa actividad. Lo mismo pasa, Sí. por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a escribir. Cuando los niños y las niñas están aprendiendo a escribir, como en el fondo tienen que tener mayor conciencia de cada uno de los pasos, de la forma de las letras, de cómo tomar el lápiz, de todos esos factores, en el fondo es muy probable que se presenten algunos errores en la escritura, porque están asociados en el fondo a cómo yo en el fondo estoy evocando esos procedimientos. Lo mismo pasa con la lectura. Estoy tan enfocado en el proceso de lectura, en cada uno de sus pasos, que puede que no preste atención a sus significados o no preste atención en el fondo a lo que estoy leyendo porque estoy más consciente de que se escuche bien. Entonces, yo cuando lo aprendo, en el fondo me están enseñando ese aprendizaje
a mí de manera declarativa, explícita, pero luego puede pasar en el fondo a transformarse en una habilidad procedimental, porque en el fondo yo después para evocar la escritura lo hago de manera ya automatizada. Por eso, ¿se acuerdan que yo les había explicado antes que las praxias se almacenaban en los ganglios basales? ¿Se acuerdan que eso lo expliqué en una clase al comienzo? Bueno, si no se acuerda, ahí también aparece que en el fondo dice, se relaciona con los ganglios basales, cerebelo y áreas de asociación sensorial, porque en el fondo la praxia yo la almaceno después como tal, después de repetir mucho una actividad en el fondo, a través de la actividad motora, por ejemplo, que en este caso tiene que ver con la praxia, y eso se almacena en los ganglios basales. Entonces cuando yo después lo quiero evocar, la zona en la cual esa evocación me está permitiendo realizar ese aprendizaje o esa actividad es diferente a las otras zonas que son relacionadas con contenidos que son de tipo explícito. Por lo tanto, no es lo mismo, por ejemplo, evocar el proceso de escritura, que usted escriba, por ejemplo, que usted lo puede hacer de manera súper autónoma y súper fácil, a que yo le diga, explíqueme qué es escribir. Están asociados en su cerebro, asociado el concepto con la parte procedimental de la escritura, pero no es lo mismo escribir que explicar lo que es la escritura. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, Ya, por eso mismo, porque en el fondo de partida están asociados a niveles, o sea, en áreas cerebrales diferentes, y se evocan de manera distinta, por lo mismo. Por eso de repente uno dice, pero esto lo sé hacer, pero no sabría cómo explicarte qué fue lo que hice. Porque en el fondo, sobre todo, por ejemplo, pensemos en actividades que son matemáticas. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué prendieron acá? En actividades que son matemáticas, sobre todo, por ejemplo, cómo se resuelve este ejercicio, cómo se resuelve esta operación, a los niños y a las niñas les va a costar mucho explicar qué fue lo que hizo, porque en el fondo lo que suele ocurrir es que se aprenden el procedimiento, automatizan la acción de sumar o de la resolución del algoritmo, pero no son capaces, por ejemplo, de evocar los pasos porque ese procedimiento no lo tienen incorporado, sino que en el fondo tienen mecanizada la forma en la que se resuelve y eso es lo que hacen. Así que eso es súper diferente el tipo de información que es necesaria evocar. ¿Ya? Entonces tenemos acá la división de la memoria, que fue lo que vimos delante. Entonces, entrada de la información es como yo lo percibo y eso obviamente está influenciado por nuestros sentidos, recordemos, y por nuestros procesos atencionales, como nosotros en el fondo somos capaces de aislar este estímulo en específico y ese estímulo específico es percibido por nuestro organismo, se almacena de manera breve o por lo que dure la intensidad de ese estímulo en nuestra memoria sensorial, que está dada por nuestras zonas cerebrales que interpretan cada uno de los sentidos, y según la función que vaya a cumplir ese estímulo, puede estar en mi memoria de corto plazo solamente, o si yo requiero que en el fondo evocar memoria de largo plazo, o si soy capaz de relacionar esa nueva información que está entrando con elementos que yo ya conozco previamente y por lo tanto se genera un nuevo conocimiento. Entonces, tenemos esa línea temporal más o menos de cómo la memoria se va moviendo y cómo nosotros vamos almacenando la información. Entonces, a grandes rasgos, eso es como lo que nos había faltado la semana anterior por ver sobre memoria. Y para hacer un pequeño resumen, entonces, recuerden, la memoria nos tiene que ver solamente con la capacidad de retener la información, sino que tiene que ver también con la capacidad de poder evocar la información necesaria para poder comunicarlos. Todos los elementos que están relacionados con la memoria están intrínsecamente relacionados también con
elementos emocionales del organismo. Por lo tanto, un aprendizaje es más fácil que este aprendizaje pueda ser aprendido o que pueda ser evocado si está asociado, recuerden, a emociones intensas y específicamente a emociones que son gratificantes. Por lo tanto, importa considerar el estado anímico del estudiante o de la estudiante, realizar de manera parcial algunos aprendizajes y también considerar en el fondo cuál fue la vía sensorial por la cual esa información se transmitió y por medio de cuál vía sensitiva yo voy a solicitar que esa información sea evocada. Recuerden que habíamos visto que, por ejemplo, yo puedo percibir y almacenar elementos que son visuales o sonoros, por ejemplo, o olfativos, pero yo no puedo evocar la información, por ejemplo, de eso, a no ser que sea solamente de manera semántica. ¿Se acuerdan de eso, de los ejemplos que le di la semana pasada? O sea, yo puedo percibir un olor, pero, por ejemplo, no puedo evocar el olor en sí mismo, sino que puedo evocar la representación o la conceptualización de ese olor, y yo puedo describirlo a través de ciertas características. Por lo tanto, es distinto el tipo de evocación que yo voy a dar en función de qué fue lo que yo aprendí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, la sesión del día de hoy, ya como hemos visto eso que era lo que nos había faltado por ver, recordemos entonces ahora todo lo que hemos visto durante el semestre, que tiene que ver con funciones ejecutivas, con atención y con memoria a grandes rasgos. Entonces, vamos a hacer ahora algunas actividades relacionadas con la memoria. Así que necesito que estén con lápiz y papel a mano. ¿Están con lápiz y papel a mano? ¿Están con su computador? Sí, tengo lápiz y papel. Ya. Profe, Dígame, yo tengo una consulta. pregúntela. Vamos a ver intervención, Sí, pero ¿alcanzaremos adelante la evaluación clave, profe? sí, por supuesto. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Ya. Vamos a ver. Y lo que vamos a ver ahora se va a relacionar con intervención, que vamos a ver ya propiamente tal la próxima semana. Ya. Lo que vamos a hacer ahora entonces es que yo requiero que usted tenga lápiz y papel a mano y le voy a pedir lo siguiente. Ya. Todavía no escriba absolutamente nada, así que vamos a hacer una actividad ahora, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Listo, ya. ¿Todos ven lo que aparece ahí? Sí, profe. Se dice actividad, ¿cierto? Ya. No anote nada aún. Yo le voy a mostrar un listado de palabras y usted las va a intentar memorizar. No las copie mientras aparecen ahí en la pantalla, no haga trampa, ¿ya? Así que les voy a mostrar un listado de palabras por 30 segundos y usted va a intentar memorizarlas, ¿ya? Pero no las escriba hasta que yo les diga. ¿Ya listas? Aquí vamos. 1, 2, 3. No anote nada. Ya, vea las palabras que ahí aparecen. Listo. Ya,
Entonces, lo que yo le voy a pedir ahora es que anoten en su cuaderno todas las palabras que acaba de ver, las que recuerden. Y póngale arriba que esa fue la actividad número 1. Ya. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Ya. Sí. ¿Hay alguien que logró escribir todas las palabras? Yo. Yo tengo la duda con una, pero según yo tengo todas. Ya, ¿cuántas palabras eran? 6. Ya. ¿Eran 7 o no? Eran 7. 7. Eran 7. Eran 7. Ya. De esas 7 palabras, porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí vamos a ir analizando algunas cosas. Saber cuántas palabras eran, que eran 7, pero otra cosa distinta es haberlas anotado todas. ¿Hay alguien que sepa que eran 7 y no alcanzó a anotar las 7, que no las recuerde? Yo. Ya, ahí tenemos una persona. ¿Hay alguien que haya anotado menos de 6? ¿Menos de 5? 4, 3, alguien que no se haya acordado de nada. Ya, parece que a todas les fue bien. Profe, ¿había que anotarlo en orden? Ya, en este caso no. Ah, ya. En este caso no. A ver, nómbrenme, ¿quién me quiere nombrar? Lo que anotó. Las otras personas les pido que por favor no anoten las palabras que vayan apareciendo si es que usted no las anotó. Si quiere no las anote para nada. Ya solamente quédese con lo que usted anotó. Ya, a ver, ¿quién tiene las 7 palabras? Voy a dejar de... Ay, no. Voy a dejar de... Yo. Ya, a ver. ¿Cuáles son? Gallina, manzana, ventana, microondas, mesa, piso y mosca. Ya, bien. ¿Quién dijo que tenía la duda con alguna de las palabras que ahí aparecían? Yo no Ya, puse gallina, puse silla, ya, puso silla. pero la otra la tengo bien. Ya. ¿Qué pasó ahí que puso silla, pero no estaba silla ahí? Analicemos eso que acaba de ocurrir ahí. Yo tengo una Yo teoría. supongo que es porque muchas palabras son como de cocina, así como que así me las aprendí yo, así como peso, o sea, piso, ventana, microondas. Y dije, cocina, silla. Ya, ya. Esa es una... En el fondo usted lo que hizo fue que categorizó. Dijo, voy a categorizar las palabras para poder recordarlas, ¿cierto? Ahí tenemos una causa, pero usted reemplazó gallina por silla. Sí, ni se parecen. Ya, ¿quién tiene otra teoría? Yo tengo una teoría de por qué la cambió, pero ¿quién me puede decir otra teoría antes de yo aventurarme? En este caso en particular. ¿Qué creen? ¿A alguien se le ocurre? Porque estamos en un caso súper común. Acá en el fondo lo que hizo fue que reemplazó una palabra por otra que no estaba en el listado. ¿Podríamos decir que tiene alguna dificultad grave, algún problema que está inventando palabras que ahí no aparecen? ¿Cómo es posible? Se me ocurre algo que quizás es como muy básico, pero no hay muchas palabras que tengan como doble L y silla sí la tiene, entonces como lo asoció
a la cocina, como dijo la Ivana, ¿Mm? silla con gallina, igual rima. Ya. Tiene mucho sentido. De hecho, esa era la idea que yo tenía. En el fondo, ¿qué fue lo que ella hizo en su mente? Asoció a algo que ella ya conocía y trató de llenar ese espacio con algo que ella ya sabía que existía. En el fondo hizo primero la categoría, en el fondo estableció, dijo, mira, elementos que pueden aparecer en una cocina, trato de buscar en mi mente algo de la cocina y que más encima es, en términos de la semántica, o sea, de la parte de su estructura, tenga el fonema de la doble L, por ejemplo. Entonces dice, gallina, silla, se parecen. Entonces, ¡pum! Su cerebro dice ahí, esto calza. Pero le jugó una mala pasada. ¿Cuál sería la función ejecutiva que en este caso le jugó una mala pasada a la compañera? La inhibición. La inhibición, ¿cierto? Y ahora, si pensamos en las rutas, ¿cuál pudo haber sido la ruta que le falló a la compañera para que haya utilizado o reemplazado la palabra completa? Pues, ¿alguien está? ¿La física podría ser? La visual. La visual, Esa. ¿cierto? Porque en el fondo, la ruta visual lo que hace es que ve la palabra como un todo. Por lo tanto, ella dijo, ocupó su ruta fonológica y dijo, hay una doble L, entonces, ¿qué otra palabra tiene una doble L? Así, en su forma, silla, pum, y la tiró inmediatamente. Pero, además, ¿qué hizo ella después? Porque dijo, tengo una duda al respecto de la palabra. ¿Cuál sería la función ejecutiva? Ahí que está Automonitoreo. automonitoreo, ¿cierto? Ella dijo en el fondo, mira, reemplacé la palabra y tengo la duda porque no sé si esa es la palabra que iba o no. ¿Qué otra función ejecutiva podría estar ahí? Que ella no supiera a ciencia cierta si era o no era la que estaba ahí. Entonces tenemos atención como habilidad, tenemos automonitoreo, inhibición y ¿qué otra función ejecutiva? Que tiene relación con los últimos elementos que estábamos viendo el día de hoy. Memoria de trabajo. Memoria de trabajo, ¿cierto? Ya. Ahora pensemos que alguien de las 7 personas que, o sea, de las 7 personas, de las personas que vieron o retuvieron los 7 elementos que ahí estaban, ¿qué estrategia utilizó? Yo hice una historia, profe. Ya, hizo una historia. ¿Nos podría contar qué historia hizo? Una gallina se comió una manzana, se cayó por la ventana, se murió, la metieron al microondas, la pusieron en la mesa, se cayó y llegaron las moscas. Al piso y se llegaron las moscas. Ya, Lo Qué vi en difícil. un programa. sí. Muy bien, sí. De hecho, está sacado ahí de un programa el ejemplo. Ya, vamos a dejar en pausa eso ahí. ¿Hubo alguien que haya anotado las 7 palabras que no haya creado una historia y que lo haya hecho de otra forma? Yo, Ya, ¿cómo lo hizo? o sea, en realidad como que lo asocié a mi cocina. Me imaginé si tuviera una gallina la tendría afuera. Después, cuando entro, están las manzanas hacia un lado, después viene una ventana y después viene el microondas. Como que me hice un recorrido por mi cocina. Ya, bien. Ya, en el fondo, esta actividad, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que hace que sea relativamente fácil de poder memorizar para la gran mayoría, es que la gran cantidad de los elementos que aquí aparecen están relacionados entre sí porque pertenecen a una misma categoría, ¿cierto? Todos pensaron en cocina, porque son elementos que uno podría encontrar dentro de una cocina.
y por lo tanto es más fácil ubicarlos y es más fácil en el fondo evocar esa información. ¿Qué otra estrategia se pudo haber utilizado para poder recordar estas 7 palabras? Profe, yo no recordé las 7, recordé 6, pero Ya. empecé de las palabras más cortas a las más largas. ¿Ya? ¿Y cómo Traté de recordar las palabras que para mí eran más fáciles y después las demás. No sé por qué me funcionó, pero Ya, pero usted en el fondo estaba repitiendo las palabras, ¿cierto? sí, repitiéndolas. Ya. Qué bueno el ejemplo que ahí también usted dijo, porque en el fondo también es otra estrategia que se puede utilizar, pero recordemos que, según la teoría, algunos dicen que nuestra memoria de trabajo es capaz de almacenar 5 elementos más menos 2, es decir, 6, 7 o 3, 2, o sea, 4, 3, o algunos incluso menos. ¿Qué le pasó a usted? Que como usted trató de, en el fondo, memorizar cada una de las palabras, las ordenó, de las más cortas a las más largas, pero aún así su memoria de trabajo en el fondo estuvo saturada de información, porque en el fondo usted lo que hizo fue ocupó cada uno de esos almacenes con una palabra. Por lo tanto, puede que alguien haya hablado justo cuando usted estaba tratando de memorizar, o la haya distraído algo de por medio, entonces usted en el fondo lo que hizo fue que se le pasó uno de los elementos a pesar de que sí los miró todos. Lo mismo que le pasó a la otra compañera, que en el fondo ella sabía que eran 7 elementos, hubo uno que no recordó y lo reemplazó con algo familiar que estaba dentro de la misma categoría de los elementos que aquí aparecen. Por lo tanto, en el fondo, no es lo mismo, por ejemplo, contar una historia, porque en el fondo esa historia se establece como un gran elemento dentro de la memoria y es más fácil poder evocarlo. En el fondo estoy utilizando menos elementos de mi memoria de trabajo para poder evocar esa información, porque en el fondo esa historia se puede configurar como un gran elemento de mi memoria de trabajo. Y eso me permite a mí que sea más fácil de evocar porque lo estoy visualizando. Distinto es que yo trate de memorizar cada una de las palabras, que no se me olviden, y después si hay otro elemento que interfiere con mi proceso atencional, eso me va a hacer que olvide la palabra. Pero en este caso era relativamente sencillo porque eran palabras que estaban relacionadas entre sí y había una categoría de por medio. Y en el fondo, una de las buenas estrategias, que era lo mismo que yo les iba a contar, que ustedes pueden hacer para poder recordar la información, es crear una historia. Al crear una historia, usted lo asocia con elementos que ya conoce y por lo tanto reconocer esa información va a ser mucho, mucho más fácil. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de recordar otras palabras y ahí me tienen que contar cómo le va. ¿Ya? ¿Tienen lápiz y papel a mano? Nuevamente, Sí, profe. pongan la hoja en otro lugar para anotar las palabras que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les voy a dar ahora? Es que ustedes creen una historia con las palabras que les voy a mostrar a continuación y la escriban. ¿Ya? También se las voy a mostrar 30 segundos, ustedes las ven y cuando yo las saque, ahí recién ustedes empiezan a escribir, no escriban las palabras mientras aparecen, ¿ya? Es lo único que les pido. Entonces, vamos a compartir acá. Profe, Fernanda se salió de la clase y quiere entrar, por favor. Oh, perdón, no lo había visto. A ver. Admitir. Ya, esperemos que entre Fernanda y hacemos la actividad. Vamos a ver. Se está uniendo Fernanda. Se sigue uniendo. Ya, ahí se unió Fernanda, ¿cierto? Ya, ahí está. Ya, entonces, voy a dar la instrucción nuevamente. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar a ustedes
otro listado de palabras y lo que les voy a pedir que hagan es que las vean por 30 segundos, no las anoten mientras se las estoy mostrando, sino que las anotan cuando yo las saque de pantalla, y con esto para tratar de memorizarlas es que creen ustedes una historia. ¿Ya? Así que a la cuenta de 3 preste toda la atención habida y por haber y se los voy a mostrar. 1, 2, 3. Ya. Recuerden que las palabras que estaban antes, que ustedes estaban viendo, eran gallina, alguien puso silla entre medio, microondas, estaba manzana también, mosca, piso, y no recuerdo bien cuáles eran las otras palabras, pero eran 7 también. No se les vaya a olvidar, acá también son 7 palabras, así que lo ideal es que ustedes las puedan memorizar y no confundirlas con las anteriores para poder crear una historia a partir de los elementos que aquí aparecen, ¿ya? Así que vamos, cree la historia. Voy a dar 1 minuto para que creen la nueva historia. Ya quedan 10 segundos. Listo. ¿Cómo les fue? Mal. Mal. Sí. ¿A quién más le fue mal? Alguien puso un mensaje nuevo aquí. Profe, no se estafó. Sí, nos estafó. Ya. ¿Qué pasó ahí? Hizo pillería, no se vale. ¿Ah? Hizo trampa. ¿Por qué hice trampa yo? Sí, yo Porque estaba... no paró de hablar, quería distraernos, no pude concentrarme, no lo Ya. pude recordar. No las puedo recordar, pero ¿eso es culpa mía o culpa suya que uno pueda inhibir lo que yo le dije? Pero si se puso a repetir las palabras de la otra actividad, po. Ya. ¿Cuántas palabras lograron recordar? 12, 5. 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. 6. Ya. Aquí, en el fondo, hubo un peor desempeño que en la prueba anterior. Pero, como ustedes bien se dieron cuenta, hubo otro factor que incidió acá, ¿cierto? ¿Cuál era, en el fondo, de las habilidades que vimos? Memoria, atención o funciones ejecutivas, que en este momento en particular no le permitió a usted enfocarse en la tarea de la manera óptima. ¿Qué fue lo que intervino aquí? Inhibición. La inhibición, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted con sus procesos atencionales? ¿A qué le estaba prestando atención? Las palabras. ¿Y a qué Y más? usted no se deja de hablar. Y a mi voz, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estaba pasando aquí, ¿qué es lo que era? ¿Cuál era la atención que estaba aquí jugándole en contra a usted? Atención dividida. Atención dividida, ¿cierto? ¿Por qué atención dividida? Profe, yo creo que atención selectiva. sí, profe, igual. Ya. ¿Por qué atención selectiva y por qué atención dividida? Yo creo que era la selectiva porque de los dos estímulos que se presentaban, teníamos que decidir prestar atención a solamente el estímulo visual. ¿Ya? Eso es lo que había que hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que usted hizo? Depende cómo lo haya hecho, porque en el fondo
pueden ocurrir dos procesos, y aquí en el fondo tiene que usted determinar cómo fue que usted lo vivió, porque pudo haber gente que haya intentado prestarle atención a ambas cosas, en el fondo al listado y a lo que yo estaba diciendo, y por lo tanto su atención dividida es la que estaba funcionando ahí y no le dejó en el fondo prestar atención de manera simultánea a ambos estímulos. O lo otro es que su atención selectiva por momentos se haya focalizado solo en lo que yo estaba diciendo y no se haya focalizado en las palabras, por lo tanto eso también le jugó en contra para recordar todas las palabras. Ahí depende en el fondo cómo usted lo argumente, pero pueden ser ambos procesos. Lo que sí es que estar claro que la atención y la inhibición en el fondo no le permitió a usted desarrollar esta tarea de manera óptima porque habían más estímulos que estaban interviniendo dentro de la actividad. Por eso en el fondo yo lo hice a propósito, porque uno podría decir, ah, mira, pensando en una actividad en una escuela con algún estudiante, que en el fondo, uno, ¿qué podría decir? Si después yo viera los resultados, dijera, ah, mira, tiene dificultades en su memoria de trabajo porque en el fondo no logró recordar los 7 elementos que ahí estaban presentes. Pero puede ocurrir, y ocurre mucho dentro de los procesos de evaluación o de intervención, que usted puede estar, o sea, no usted, sino que el contexto en el que está desarrollando la actividad puede interferir con el proceso que usted está realizando, ya sea la evaluación o la intervención. Puede ser algún tipo de contaminación acústica, a lo mejor estaba trabajando en el patio porque no tenían de más trabajar y entonces estaban todos gritando, estaban construyendo al lado del colegio, entonces eso no le permitió concentrarse en lo que quería hacer, un montón de factores. Por lo tanto, ahí los procesos atencionales se vuelven un poco locos porque en el fondo hay tantos estímulos de manera simultánea que a pesar de que usted quiera prestarle atención a lo que le están diciendo, no lo puede hacer porque los otros estímulos son muy persistentes o son muy intensos. Por lo tanto, eso genera que usted se interfiera con lo que quiere hacer. Por eso era como el propósito de eso. Pero ahora la vamos a hacer de nuevo para que usted, pero se la voy a mostrar menos tiempo porque ya la vimos una vez y ya tiene algunas anotadas. La vamos a ver 15 segundos y ahí yo me voy a quedar callado, usted las mira y crea la historia y la complementa con lo que acabamos de ver. ¿Ya? Profe, dice la Sí. María José si le puede aceptar. Ya, dígale que no. La voy a dejar afuera. No, ahí la acepté. Uniendo, María José Campos. Ahí está. Ya, María José Campos, ahí entró. Entonces, les voy a mostrar 15 segundos las palabras y usted las mira los 15 segundos y crea la historia, ¿ya? 1, 2, no, todavía no, ahora sí. 1, 2, 3. Ya, listo. Entonces ahora sí tiene el minuto para crear su historia. A partir de ahora, ya. Ya, tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Lograron crear la A mí me historia? pasó algo muy raro. ¿Qué le pasó? Cuéntenos. Que ahora que usted puso por segunda vez las palabras, Ujú. me di cuenta que había cambiado algunas por la historia que yo hice.
Ya, Mi a ver historia cómo. modificó las palabras porque al principio había puesto volcán, Ya, papelero, taza, oso, guatero y estuche. ya, Y la historia tenía que ver con que yo estaba enferma y tenía un papelero y que estaba tomando algo en una taza de un oso, de un osito. ya. O sea, claro, de un osito con un guatero y haciendo tareas con el estuche. Ahora que lo revisé, me di cuenta que la palabra era peluche, no oso. No oso. Claro, Ya, entonces asocié como peluche, osito de peluche con lo de la taza, hice como todo un cambio ahí raro. sí, ya. Mm. Qué bueno el ejemplo que usted coloca ahí también, porque curiosamente no fue la primera persona que le pasó que confundió la palabra que ahí aparecía con algo de su memoria de largo plazo, a pesar de que ahí no aparece, porque en el fondo lo que usted está haciendo es que está asociando elementos que ya conoce con información nueva. Entonces, para su cerebro, que en el fondo está tratando de eh, hacer un cierre de la información que ya aparece, usted de manera declarada, en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Vio la palabra peluche, pero lo más probable es que la palabra peluche no la haya recordado inmediatamente, sino que usted lo asoció a una categoría primero. Por lo tanto, su cerebro dice, acá hay un espacio que está vacío, que necesito llenar con algo, pero no lo va a tomar esa información desde cualquier lado, sino que lo va a tomar con algo que usted ya conoce y a su cerebro la va a dejar tranquila con información que ahí sí pertenece. Y dice, ah, leí peluche, entonces oso de peluche, pum, y lo pone ahí. Puede ser ahí a lo mejor que por alguna razón, no sé, a usted le gusten los osos de peluche, o haya visto un oso de peluche hace poco, o alguien le haya regalado algo, se lo regaló a otra persona. Pueden ser muchos los factores de, además, dentro de la cultura general, el concepto de oso de peluche es algo que es súper común para nosotros. Por algo puso, por ejemplo, un oso de peluche y no una mantarraya de peluche, que es algo que no se estila tanto en general, pero en el fondo le pasó lo mismo. Es como que nosotros estuviésemos ocupando la ruta visual para leer, que en el fondo vemos algo que pertenece a la misma categoría o a la misma forma, a la misma estructura y dice, esto me calza. Entonces, me puede pasar que yo, por ejemplo, voy a leer la palabra palta y leo plata porque en el fondo tiene una estructura parecida y pertenece a la misma categoría de palabras que tienen la P, la L, la T y terminan en A. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero nuevamente usted se dio cuenta porque en el fondo miró, comparó y se dijo, no, acá hay algo que no está bien. Y es súper común y eso que usted le acaba de pasar nos pasa todos los días en absolutamente todo lo que nosotros percibimos y que en lo que nosotros vamos interactuando. Mucha información que a nosotros nos llega y que nuestro cerebro interpreta, la mayoría de las veces no está ahí como nosotros creemos, sino que nuestro cerebro lo que hace es que rellena esa información con información ya conocida. En este caso usted está tratando de memorizar algo, pero incluso con los sonidos, con lo que nosotros vemos o con lo que nosotros sentimos, el cerebro lo va a interpretar también con información que ya conoce si yo no soy capaz en el fondo de aislar bien ese elemento. Entonces a veces nosotros percibimos o recordamos cosas que puede que no hayan estado ahí en el momento cuando usted las percibió. Como por ejemplo, oso de peluche. Lo más probable es que si hubiésemos leído su historia, hubiese aparecido oso de peluche ahí y usted no se hubiese dado ni cuenta que no estaba al comienzo. Pero ahora que lo comparó, se dio cuenta. Entonces, bien, bien interesante. ¿Quién más tiene algo más para decir? ¿Alguien más creó otra Y historia? me pasó algo similar, pero que había escrito basurero en vez de papelero. Ya, también lo estableció con una categoría ahí de sinónimo. En el fondo, usted lo que hizo fue comparar con algo que estaba ya conocido y nuevamente su cerebro de manera impulsiva lo reemplazó con algo que dejara tranquila a esa categoría que en el fondo era donde yo guardo la basura. Papelero, basurero, son sinónimos del concepto. Entonces, ¿por qué es importante este ejercicio que vamos a hacer ahora? O sea, que hicimos recién, después nos vamos a dar un recreo y vamos a volver. Porque
Lo bueno es que hayan aparecido estas situaciones. Si se fijan, es una actividad que me está a mí evaluando memoria, ¿cierto? Pero todas las dificultades que aparecieron acá, en lo que nosotros vimos, no tenían que ver con memoria, sino que tenían que ver con atención. No sé si se fijaron, que será el denominador común en todos los errores que nosotros vimos, en las confusiones, y que incluso en el caso que yo les haya empezado a conversar, siempre fue la atención la que a ustedes no les permitió en el fondo memorizar toda la información. ¿Por qué esto es relevante? Porque en este caso la actividad de memoria que estábamos haciendo era solo memoria de trabajo, nada más que eso. Y memoria de trabajo a partir de elementos presentados de forma visual. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en consideración para esto? Que yo acá solo les presenté la actividad para que ustedes la realizaran, pero no es lo mismo en el fondo presentar la actividad para que ustedes la realicen a presentar una actividad para que ustedes puedan mediar el reconocimiento o la consecución de esa actividad. Y aquí hicimos ambas cosas. Les presenté la actividad para que ustedes memorizaran en el primer caso, pero luego lo que yo hice fue que introduje una estrategia para que ustedes la pudieran realizar de mejor manera. Y ahí ustedes se dieron cuenta que utilizando esa estrategia fueron también más conscientes luego de cuál era el proceso de lo que ustedes estaban realizando. Y por eso yo les voy haciendo preguntas, les voy diciendo qué es lo que hacen, porque cuando ustedes están mediando, la diferencia está entre presentar la actividad, es como ustedes intencionan la consecución de ese objetivo. Pero nuevamente, en el fondo, era una actividad de memoria, pero lo que estaba en el fondo interviniendo era la atención. Entonces yo tengo acá dos posibilidades: o intervengo la atención, o los procesos de automonitoreo e inhibición, o trato de controlar el entorno para que la actividad se realice con las menores interrupciones posibles. Entonces estamos en todos esos episodios. Por eso la gracia que ustedes como educadores especiales cuando trabajen a futuro, y lo que hemos tratado de ir haciendo siempre durante este curso, es en el fondo investigar más allá de solamente lo que la actividad dice. La actividad me dijo, usted no memorizó todo, pero lo que hicimos nosotros fue en el fondo determinar por qué no estaba memorizando toda esa información, y eso es lo que yo después debo en el fondo identificar y poder intervenir después. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Algo que quiera decir? ¿Alguien que le haya pasado otra cosa? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En el caso de una evaluación, de un instrumento de evaluación, por ejemplo, que trabaje esta misma actividad, de entregarle palabras y que las memorice. En el caso de que el niño confunda papelero por basurero, ¿el puntaje que se le otorga es que está bueno o está malo? Ya, Si para él depende. es más familiar, por ejemplo, basurero y no papelero. Ya. Ahí en el fondo lo que va a depender va a depender de dos cosas. Uno, va a depender si es que el test explícitamente dice que debe ser esa palabra, porque, por ejemplo, hay algunos test, el TOMAL, por ejemplo, en algunos relatos o memorización de ciertos elementos, pide que sean las mismas palabras y que sean en el mismo orden, que se nombren. Entonces, si el test dice específicamente, quiero que esto lo diga tal cual, en el fondo uno dice, ya, está erróneo porque el test lo dice así. Pero usted también debe consignar para usted misma, en el fondo, mira, no recordó la palabra como tal, pero sí reconoció, lo memorizó como categoría. Entonces, nos está diciendo que su memoria no es que esté completamente descendida, pero sí lo que nos está diciendo es que hay algún elemento ahí de su memoria de trabajo y de su inhibición que en el fondo le hizo cambiar la palabra que ahí estaba. Entonces, lo que me está diciendo es, mira, no tiene mala memoria, pero sí está modificando los elementos con categorías diferentes. Entonces, ¿qué está pasando ahí que pudo memorizar la categoría y no el elemento que ahí estaba?
Entonces, es algo que usted debe considerar y determinar si es relevante o no, pero salvo que el test diga explícitamente que debe ser tal cual, si no, usted dice, está bueno igual. Para mí estaría bueno si en el fondo lo que yo quiero es que memorice o que tenga conciencia de los elementos. Distinto es si quiero que lo recuerde así, tal cual. Ya, gracias, profe. Ya, de nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a dar un recreo. Son las 15:38. A las 15:55 estamos de vuelta aquí con la segunda parte de la sesión del día de hoy. También necesito que a la vuelta traigan lápiz y papel y que traigan eso solamente, ¿ya? Sus oídos, porque después vamos a hacer otras actividades relacionadas con memoria, ¿ya? Así que a las 15:55 nos vemos. Pero en el fondo, si se fijan, acá ocurrieron dos situaciones. Tenemos primero la situación de enfrentarse a una actividad evaluativa, que en el fondo vas a ser juzgado por el resto de las personas. Entonces teníamos dos formas de enfrentarlo acá. Personas que decían, ya profe, dele nomás, no hay ningún problema. Y luego tenemos las otras personas que decían, profe, soy re malo para esto, o soy re mala para esto. Y eso emocionalmente te predispone a que tú en el fondo puedas tener un desempeño determinado en función de la tarea que estás haciendo. En este caso somos adultos y esa predisposición tanto del evaluador como del estudiante no influye tanto o sea, de manera tan categórica en el desempeño, porque tenemos otros tipos de recursos que a nosotros nos van a permitir el desempeño de la tarea. Pero cuando ustedes se enfrenten a una tarea de este estilo y el estudiante o la estudiante le diga algo así, siempre tienen que intentar de calmarlo, de darles ánimo y decirle, mira, tú puedes, o en el caso de que no puedas, no importa si no puedes porque yo te estoy evaluando y en el fondo necesito saber qué es lo que tú sí sabes hacer, para que el estudiante se sienta en confianza y decirle en el fondo, si te equivocas no pasa absolutamente nada. Porque la sensación de estrés frente a las situaciones evaluativas es complejo. Pero en este caso, si se fijan, lo que estamos tratando de memorizar son números. Y los números, a diferencia, por ejemplo, de las palabras que estábamos viendo nosotros, si bien tienen ciertos significados que uno los puede asociar, hay gente que dice que no hay un almacén semántico para los números, pero los números también te significan orden y cantidad o otros ciertos elementos, pero sí son elementos mucho más abstractos. Por lo tanto, yo para poder recordarlos, tengo que hacer uso completo de mi memoria de trabajo y en el fondo puedo tratar de, en este caso, como era, ¿qué tipo de habilidad estábamos evaluando ahora? Memoria auditiva. Memoria auditiva. ¿De qué tipo? ¿Cómo de qué tipo, profe? Ya, en este caso es lo mismo recordar, por ejemplo, los sonidos de instrumentos musicales que recordar, por ejemplo, algo que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Puede ser memoria auditiva secuencial? Puede ser secuencial, puede ser memoria auditiva verbal también, porque en el fondo también estoy, lo están viendo a través de mi esperen, que me pico la nariz, perdón. Por medio de lo que yo les estoy a ustedes relatando, también puede ser memoria auditiva de secuencias numéricas, por ejemplo, pero en el fondo siempre hay que ponerle, como yo les digo siempre, el apellido, porque hay que identificar en el fondo cuál es la naturaleza del estímulo que yo les estoy pidiendo recordar. Porque para efectos prácticos no es lo mismo recordar, en este caso, números, recordar palabras,
recordar una historia, recordar o reproducir los sonidos de un instrumento musical, los recuerdos de los sonidos que hacen los animales, por ejemplo. Son pequeños detalles que son diferentes, pero que igual van a marcar la diferencia al momento de lo que ustedes quieran intervenir. Por eso, por ejemplo, si yo quiero trabajar la memoria de trabajo, o quiero evaluar la memoria de trabajo, tengo que evaluarla, la misma habilidad, a través de distintas manifestaciones de la memoria de trabajo. Por ejemplo, teníamos en un lado las palabras, que fue lo que vimos, y ahora tenemos números. Entonces, si la habilidad está bien desarrollada o no bien desarrollada de manera transversal, los resultados deberían ser más o menos parecidos en las distintas actividades. Pero, en lo que estamos viendo ahora nosotros, en la actividad anterior, y lo que acabamos de ver ahora en este caso, lo único que está evaluando o que está midiendo o que yo podría estar intencionando con este tipo de actividades es solamente la memoria de trabajo, si se fijan. Y muchas de las actividades en las cuales nosotros como profesionales solemos trabajar o se centran la mayoría de las tareas tienen que ver con la memoria de trabajo, pero como lo vimos delante, no es el único tipo de memoria que existe. Es un tipo de memoria y tiene que ver específicamente con la memoria de corto plazo, trabajo, operativa, el nombre que ustedes le pongan, y asociado a algún tipo de estímulo. Primero era visual y ahora lo tenemos de tipo auditivo. Entonces, cuando ustedes quieran intervenir, deben tener súper claro a qué elemento de la memoria están haciendo alusión. Por eso, si yo, por ejemplo, puedo decir, ¿estoy trabajando la memoria aquí? Sí. ¿Estoy trabajando la atención? También. Pero la memoria que estoy trabajando es una memoria súper específica. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver otro elemento donde está involucrada la memoria, y aquí sí que necesito que ustedes saquen lápiz y papel y vayan anotando, porque les voy a ir haciendo preguntas. Entonces ustedes anotan pregunta 1 y anotan su respuesta ahí. Pregunta 2, la respuesta. Pregunta 3, y así. ¿Ya? Vamos a evaluar ahora la memoria, pero otro tipo de memoria. Después lo vamos a ir analizando entre todas. ¿Ya? Ay, me pica la nariz. Ya. ¿Están listas? Sí. Ya, vamos. Ya queda poquito. Ánimo, ánimo, vamos. No se desespere. Ya. Primera pregunta. Estas son preguntas que encontré en internet sobre conocimiento general. Así que vamos a ir respondiendo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el sonido que hace el elefante? No lo diga, sino que anótelo. Ya. Segunda pregunta. Usted lo vuelve a anotar ahí. ¿Cuál es la potencia de 5 elevado a 2? La pregunta número 2. ¿Cuál es la potencia de 5 elevado a 2? Usted anota ahí el resultado. Pregunta 3. ¿En qué caso se coloca tilde en las palabras agudas? La pregunta número 3. ¿En qué caso se coloca la tilde en las palabras agudas? Pregunta 4. ¿El número 0 es un número primo? Pregunta número 7. O sea, 7, 5. ¿La araña es un invertebrado?
Y siguiente. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? Ah, ya, listo. ¿Cómo le fue? Más o menos. Ya. ¿A quién le fue más o menos también? Miren, si se fijan acá, las preguntas que estábamos realizando tienen que ver específicamente con elementos de la memoria de largo plazo. Y para poder yo saber eso, o las respuestas a las preguntas que estábamos viendo recién, mira, aquí hay 2 mensajes nuevos. Más o menos bien pusieron acá, Yoko. Ya, yo para poder saber las preguntas, o sea, las respuestas a estas preguntas, no necesito hacer completamente uso de mi memoria de trabajo, más allá de entender la pregunta que me están haciendo. Lo que sí necesito hacer, que esto es más complejo que las preguntas que estaban antes, es que yo necesito hacer uso de mi memoria de trabajo para retener esa información y luego esa información relacionarla o buscar en mi memoria de largo plazo para ver qué es lo que satisface la pregunta que están haciendo. Entonces, la primera pregunta que decía, ¿cómo hacen los elefantes? ¿Cómo se llama el sonido que hacen los elefantes? ¿Alguien sabe? Grito. ¿Grito? Ya. Los elefantes barritan, así se llama. El sonido que hacen los elefantes. Pero, ahora la pregunta es, ¿cómo yo podría tener acceso a esa información o cómo yo podría poder responder a esta pregunta? Pensando en que tuviésemos que intervenir esto. ¿Qué es necesario, por ejemplo, que la persona que no lo sepa, sí debe saber sí o sí? Porque en el fondo, yo podría decir, tienen dificultades en su memoria y por eso no pudieron responder a la pregunta, o en realidad es un conocimiento que no tienen almacenado. Yo creo que es porque no lo tenemos almacenado, porque no es algo tan común ¿Cierto? que usemos comúnmente. Profe, Exactamente. pero yo tengo la duda porque Pregunte. yo lo conocía como grito. En las canciones infantiles, por lo menos, lo mencionan como grito. ¿En serio? Sí. A ver. Yo lo conocía como barritar. Si lo busco, aparece como el sonido que hace el elefante. Y ahí se busca sonido que hace el elefante con la trompa. Barrito. ¡Ah, mire! Barrito o grito. ¿Ves? Oh, no sabía, ¿ves? Un conocimiento nuevo. Sinónimo. Ya. Ve, entonces tenemos un nuevo conocimiento. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo usted lo pudo recordar? Porque en el fondo lo asoció a algo que ya conocía, que eran las canciones. Sí. Yo, por ejemplo, no tenía idea y ahora lo sé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer en general para poder intervenir? Si quieren, le respondo a las otras preguntas que alguien quedó con la duda de algo, o quieren que no se la responda y quedar con la duda para siempre. Profe, yo me quedé con la duda de la araña. Ya. La Sí, duda profe, igual. Ya. ¿De si es un invertebrado? ¿Esa es la duda que tienen? Yo puse que era vertebrado. Ya, Yo puse que no sabía. no sabía. Yo puse que era invertebrado.
Invertebrado. Hay de todo tipo de... Sí, es invertebrado. Ya, es invertebrado, pero ¿usted me podría dar la respuesta de por qué es invertebrado la araña? O sea, según yo, porque no tiene columna vertebral. Ya. ¿Solo por eso? Creo que sí. Ya. Un invertebrado se define como invertebrado porque no tiene una estructura ósea interna y porque además los invertebrados tienen exoesqueleto. El exoesqueleto es la estructura que protege como a todos los órganos internos de los invertebrados y lo tienen por fuera, como las arañas, las cucarachas, las hormigas, todo eso son invertebrados porque no tienen vértebras internas, sino que tienen un exoesqueleto que las protege. Así que en parte sí, no tienen columna vertebral, pero no es solo la columna vertebral, sino que en el fondo no tienen vértebras por dentro. Y tienen exoesqueleto. Ya, ¿qué otra pregunta les quedó la duda? Para irles respondiendo. La 3 y la 4. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la 3? La 3 No me era, acuerdo. la 3 era, déjenme buscarla, que la tengo aquí anotada. La 3 era de las palabras. De la palabra aguda. Ah, ya. Las palabras agudas cuando llevan tilde o tilde, ¿cierto? Ya, ¿cuándo llevan tilde las palabras agudas? ¿Alguien sabe? Cuando terminan en Cuando- N, S o vocal. Sí. Sí. Eso. Las agudas cuando terminan en N, S y vocal, y las graves cuando no terminan en N, S vocal. Y las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. Pero acuérdense, aguda cuando terminan en S vocal y las graves cuando no terminan en N, S o vocal. ¿Qué otra pregunta les quedó la duda? ¿El 0 es un número primo? No, No. No, ¿No? no. ¿Por qué no es un número primo? Porque los números primos se pueden dividir, tengo entendido, 2 veces por el número 1 y por sí mismo también. Entonces, en este caso, no se podría como dividir 0 dividido 0. Ya. ¿Y el 1 es número primo? no. Tampoco. No. ¿Por qué? Porque se puede dividir solo una vez. Ya, bien. Pero la definición, más de que se puede dividir una sola vez, es que tienen dos divisores. El 1 y el mismo número. Esa es la definición de número primo. Por lo tanto, el 1 tiene solo un divisor que es el 1, que se repite. Entonces, todos los otros números que son primos tienen al 1 y al mismo número como únicos divisores. Pero bien, me sorprendieron bien, saben muchas cosas, más de las que yo sé. Entonces, ahora la pregunta está, cuando nosotros estamos interviniendo o estamos trabajando con los estudiantes, nos vamos a encontrar que a veces hay preguntas a las cuales no van a poder responder o van a haber acciones que no puedan realizar porque no recuerdan, en el fondo, la respuesta a lo que nosotros estamos solicitando. Entonces, como primer acercamiento ya a los procesos de intervención, tiene que ver con un denominador común que ha salido ahora en esta sesión sobre cómo yo, en el fondo, qué estoy haciendo para poder recordar. Y una de las primeras características que yo debo hacer para poder, en el fondo, tanto recordar como poder almacenar ese conocimiento, tiene que ver con siempre asociarlo a elementos que yo conozco. Eso es fundamental, porque si yo no lo asocio a algo que yo conozco, poder, en el fondo, evocar ese conocimiento es mucho más complejo, porque no está asociado con nada familiar y por lo tanto tengo que buscar en algún lugar de mi memoria de largo plazo dónde está almacenado eso. Por eso cuando ustedes intervengan memoria, esa relación con lo que yo conozco tiene que estar de manera declarada, que es lo mismo que le acaba de pasar a ustedes, tanto para recordar
los elementos aislados en la parte de la memoria de trabajo que estuvimos trabajando ahora, como esto que tiene que ver con la memoria de largo plazo. O sea, que hayan podido, por ejemplo, confundir peluche con oso de peluche, es porque ustedes están utilizando una estrategia de recordar algo familiar para poder evocar ese conocimiento. O por ejemplo, recién cuando Javiera dice, yo la conocía de esta forma porque la canción dice así. En el fondo, ella pudo evocar ese conocimiento porque lo asoció a algo que ella conoce. Eso primero. Segundo, cuando ustedes también están interviniendo memoria, deben en el fondo categorizar ese conocimiento. En el fondo, este conocimiento, en el caso, por ejemplo, del sonido del elefante, no basta solo con decirte el elefante hace este ruido, el elefante hace este ruido, el elefante hace este ruido, y repetirlo 1000 veces, sino que en el fondo decirle, mira, hay que categorizar ese aprendizaje, sea cual sea, y decir, mira, vamos a ver ahora los sonidos de los animales, o los tipos de animales y sus sonidos. Y dentro de esos sonidos, cada sonido tiene nombres, dependiendo del tipo de animal. Y uno de esos sonidos corresponde al sonido que hace el elefante. Y el del elefante se llama tanto, y ahí uno lo puede, en el fondo, intervenir, y cuando yo le quiero pedir a ese estudiante que lo evoque, le puedo decir como estrategia, mira, acuérdate de los sonidos de animales. ¿Cuáles fueron los que vimos la semana pasada, por ejemplo? Ya vimos el gato, el perro y el elefante. Bien, ¿recuerdas cómo hacía el perro? Sí. ¿El gato? Sí. ¿El elefante? No. Entonces uno le puede decir, mira, tenemos el maullido, el ladrido y el grito. ¿El gato grita? No. ¿Cómo se llama el del gato? Maullido. ¿Cómo se llama el del perro? ¿Grito o se llama ladrido? Ladrido. Ya, por lo tanto, ¿cómo se llama el otro? Se llama grito. Y ahí uno lo puede, en el fondo, ir interviniendo porque voy categorizando y estructurando dentro de ciertas intersecciones de conocimiento para que eso pueda ser evocado con mayor facilidad que otro conocimiento diferente. Por eso cuando ustedes intervengan, lo primero, lo relaciono con algo que ya sé, para que el estudiante lo pueda evocar de mejor manera, y estructuro y categorizo ese conocimiento para que pueda ser almacenado con mayor facilidad. En el fondo yo le doy un espacio a ese conocimiento. Es, por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen, porque hay gente que no lo hace y otros que sí, si ustedes tienen carpetas en su computador, me imagino. Entonces me imagino que deben tener una carpeta que sea, por ejemplo, lo estoy pensando así, la carrera, educación especial. Y uno se mete a esa carpeta, por ejemplo, y dentro de esa carpeta tiene, no sé, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Y dentro de la carpeta, por ejemplo, de cuarto año, tiene las asignaturas de ese año. Entonces, está ahí, es de 516, es de 514, y las otras que no me acuerdo las siglas. Entonces, si usted quiere buscar, por ejemplo, alguna información relativa sobre memoria de trabajo, usted sabe, me tengo que meter a esta carpeta de la U, a la de este año, a la de ese ramo, y ahí buscar dónde está la materia. Y así es más fácil buscarlas. Distinto es si yo, por ejemplo, tengo en la carpeta de la carrera ninguna carpeta por año ni por asignatura, y tengo toda la información vaciada en una única carpeta. No está estructurada y no está categorizada. Me va a costar mucho más poder encontrarla y poder también saber dónde está. Por eso cuando ustedes, en el fondo, ¿qué es lo que pasa cuando la memoria en general está fallando? Es porque si no está intervenida por elementos atencionales, como lo que vimos hoy día, sí puede estar dificultosa su evocación, porque en el fondo, a nivel estructural o a nivel de red, uno no sabe verificar si tiene el conocimiento. También, uno no sabe en el fondo dónde está almacenado eso. Entonces, yo puedo tener dificultades para evocarlo porque puede que ese conocimiento no exista y debo generarlo, o puede que sí exista, pero no lo tenía asociado a eso. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo no sabía que grito se llamaba así también en lo que hacían los elefantes, pero sí conocía que se le decía de otra forma. Entonces, ahora, por ejemplo, ya sé que se le dice grito y lo asocié con lo que yo ya sabía.
Entonces, si después, por ejemplo, tengo que volver a decir eso, o jugar a un bachillerato o algo así, donde tenga que decir cómo hacer elefante, yo puedo decir grito y quedar como un campeón de la gente, porque ya lo tengo en el fondo almacenado con algo que yo ya conocía. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a dificultades de memoria, tiene que ver con esas principales características. Entonces, eso ya lo vamos a ver, vamos a trabajar algunas cosas ya la próxima semana, que va a ser lo último, sobre intervención, pero básicamente, como ya hemos visto durante el desarrollo del curso en general, la planificación es importante, el automonitoreo es importante, la memoria de trabajo es importante porque me va a permitir a mí estructurar cualquier tipo de acción y cualquier tipo de conocimiento. Si ese conocimiento o esa acción no están entregados de manera ordenada, va a ser difícil tanto en su ejecución como en su aprendizaje, como en su evocación. Entonces, hemos tratado de ir viendo y de ir revisando cómo todos estos elementos están interrelacionados. Y esto en el fondo espero que a ustedes les quede súper grabado para siempre y que lo puedan transmitir todo lo que han aprendido en este curso a los otros y a las otras profesionales con las que van a trabajar, porque es decidor esto que ustedes están aprendiendo ahora en cómo van a poder intervenir y evaluar a los estudiantes, porque si ustedes en el fondo se quedan, y lo he repetido 1000 veces, se quedan solo con lo superficial que uno observa, y yo trato de intervenir eso después, no estoy atendiendo el problema o la dificultad de fondo, que es lo que me va a generar la manifestación de distintas problemáticas en distintas situaciones. Por eso uno debe ser lo bastante crítica, lo bastante consciente de estos conocimientos y también poder explicárselos a otras personas, porque es complejo, es novedoso y generalmente no todo el mundo, sobre todo cuando ustedes ya salgan a trabajar, hay gente que sabe que existe todo esto que acabamos de ver, pero no lo maneja. Entonces, que ustedes puedan transmitir esta información y trabajar con otros profesionales en torno a esto, de verdad que va a enriquecer mucho su proceso de trabajo e incluso la comunidad donde ustedes trabajen. Yo, en el fondo, lo repito como loro siempre en todos los lados donde trabajo, y es como, oye, de verdad esto hace mucho sentido. Otros profesionales te dicen, yo también he aprendido como en mí a trabajar estos elementos, entonces es siempre importante que le puedan dar esa vuelta de más al trabajo que uno está haciendo, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna otra pregunta por ahora, hasta el momento, para que vayamos cerrando ya. ¿No? Profe, en temas de evaluaciones son los que a la evaluación clave. Sí. Solo nos queda la evaluación clave. Nada más. Ya, voy a dejar de grabar.